también para nosotros una bocanada de optimismo, esto que está sucediendo en las calles de Córdoba y estos debates intelectuales que se suceden en teatros y en universidades. En ese contexto, tenerte aquí es una fiesta desde dos aspectos, pero esos aspectos tienen que ver con cómo se encuentra la Argentina y también el momento de la vida en el que habitás vos. Has venido varias veces a Córdoba y seguramente esos momentos han sido diversos. ¿Cuál es el momento hoy? ¿Cuáles son las características de tu personalidad que hoy están más presentes, más evidentes en tu pensamiento, en tus ganas de hacer cosas? ¿A dónde está Mario Vargas Llosa? Bueno, mira, en el caso concreto de la Argentina, los latinoamericanos deberíamos recordar que este fue un país del primer mundo, cuando el resto de América Latina era todavía el tercer mundo. Yo recuerdo mucho en mi infancia, yo pasé mi infancia en Bolivia, en Cochabamba, que cada semana llegaban 3 revistas. Una era para mí, que era el Villiquen, otra era para mi abuelita, que era Para Ti, y la que llegaba para mi abuelo era Leoplán. 3 revistas argentinas. Luego yo recuerdo más tarde, cuando ya la familia regresó al Perú, estaba todavía en el colegio, yo tenía un barrio, el barrio de Miraflores, y allí los muchachos, las muchachas, pues soñábamos con qué iba a ocurrir con nosotros más tarde, cuáles eran nuestros sueños. Y el sueño de muchos de los muchachos del Barrio Alegre no era ir a estudiar a Estados Unidos, no era ir a estudiar a Francia, era estudiar en la Argentina. Había un gran prestigio de las universidades argentinas. Me acuerdo que los muchachos que querían estudiar medicina, por ejemplo, todos ellos soñaban con venir a estudiar a la Argentina. Todavía Argentina, a pesar de que había entrado en un proceso ya de declinación bastante considerable, era un país del primer mundo cuando yo era un niño y un adolescente. Luego, pues sabemos qué es lo que ocurrió. ¿Cuál es la situación actual de la Argentina? Yo creo que ha comenzado una recuperación, ¿ah? Una recuperación difícil, una recuperación que exige sacrificios, una recuperación que puede tener caídas y retrocesos, pero no hay ninguna duda para mí que Argentina está en la buena dirección, que está en la buena dirección, que hay una rectificación profunda de unas políticas que han sido desastrosas y que han pues llevado a la Argentina a retroceder más todavía en ese largo proceso de declinación en la que Argentina dejó de ser un país del primer mundo y se integró, diríamos, al resto de América Latina, convirtiéndose en un país del tercero. Sin embargo, hace 3 días, escuchándote entrevistar al presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la cena de la Fundación Libertad, fuiste duro en tus interpretaciones y en tus preguntas, y tuviste la posibilidad también de escuchar su respuesta respecto de por qué nuestro país aún no ha podido salir estructuralmente de problemas gigantescos como los que tenemos, económicos, sociales. ¿Cuál es la construcción que has hecho después de escuchar al presidente, reunirte con empresarios, de cuáles están siendo las dificultades de la Argentina a pesar de haber cambiado de rumbo, de tener estos problemas estructurales? Yo creo que el populismo es profundamente destructor. No solo destruye la economía, destruye la personalidad de un país, lo saca de la realidad, lo lleva a fantasear imposibles. Y yo creo que el populismo llevó a Argentina a una crisis que era mucho más profunda de lo que parecía. Yo creo que en estas circunstancias hubo una reacción muy positiva del electorado argentino, lleva al gobierno, quien representaba clarísimamente una línea totalmente adversaria de ese populismo. Ahora,
yo creo que esta es la impresión, que el gobierno se encuentra con una situación dramática y tiene grandes dudas respecto de utilizar una política de shock que sincere completamente la economía, que recorte de una manera brutal el gasto público, es decir, que siente las bases de una economía moderna, productiva. Pero claro, ¿esto qué significaba? Significaba exigir del pueblo argentino un sacrificio enorme, y entonces vaciló, tuvo dudas y optó por el gradualismo. El gradualismo en ciertos casos funciona, y en casos donde la situación es verdaderamente dramática simplemente no funciona, y creo que es lo que ocurrió en la Argentina. Y ha habido pues una lentitud, ha habido la impresión de que aquello no funcionaba, que las reformas no salían, y entonces ha venido esa nueva crisis que ha obligado al gobierno a tomar medidas más radicales. Pero hechas todas las, digamos, sumas y las restas, para mí no hay ninguna duda. Y escuchando a el primero de los oradores, yo creo que esa era la definición exactamente de lo que está ocurriendo en Argentina. Hay una nueva política que es la buena política, es la política que trae prosperidad, que cree empleo, que saca a un país de la pobreza. Ahora, el populismo ha dejado unas huellas horribles, terribles, y eso se paga, y eso no hay manera de evitarlo, ¿no? Es una gran ingenuidad creer que se puede evitar los desastres del populismo, pero Argentina está en la buena dirección, y yo creo que hay que apoyar estas medidas que son las únicas posibles en esta situación, y que dados los recursos gigantescos que tiene Argentina en todo sentido, pues debería haber una recuperación muy pronta, y Argentina, esperemos, vuelva a ser un país del primer mundo. Tú has dicho que el populismo es la gran amenaza de la democracia, y tenemos experiencias en el mundo que muestran que no solamente es una gran amenaza para los países subdesarrollados, sino que también se presenta como una amenaza preocupante para los países en desarrollo. ¿Cómo ves esto? Sin ninguna duda. Yo creo que el populismo, por desgracia, y su ingrediente principal, que es el nacionalismo, está haciendo estragos hoy en día, no solo en los países del tercer mundo, sino también en los del primero. Hay que ver simplemente lo que ocurre en Europa. Es impresionante, deprimente, desmoralizante, que después de todos los estragos que ha causado el nacionalismo, los nacionalismos comiencen a rebrotar y sean pues unas fuerzas destructivas que, por ejemplo, en Gran Bretaña, que parecía un país ya fuera del mal en política, de pronto lo lleva a retroceder de esa manera tan brutal como es el Brexit. Y después en muchas partes en Europa surgen movimientos nacionalistas, antieuropeos, que quieren resucitar, ¿no?, los viejos nacionalismos que causaron las dos guerras mundiales, que ensangrentaron toda Europa, un mundo que salió de las secuelas atroces de la guerra, con ideas claras, con ideas antinacionalistas, con ideas profundamente democráticas y liberales. Y sin embargo, pues desgraciadamente el populismo no se acaba de eliminar nunca, de lo cual tenemos que concluir que es importante mantenernos siempre movilizados para atajar el populismo cada vez que comienza a reaparecer y comienza a tentar a una sociedad que puede ser fácilmente seducida si se le dicen que hay fórmulas en las que se puede evitar todo sacrificio para salir adelante. Pues lógicamente, ¿no?, uno tiende a seguir esas fórmulas, a pesar de los ejemplos, que son ejemplos tan absolutamente claros, categóricos. En eso creo que cada generación tiene que hacer
el aprendizaje del mal y rechazarlo, padeciéndolo en un momento dado, ¿no?